Comisión Europea presentaba hace poquito su propuesta de presupuesto a largo plazo, dando inicio a esas duras negociaciones sobre quién recibe qué y quién paga por ello y cómo. El borrador sorprendía por su cifra, esos 2 billones de euros. El próximo presupuesto será el más ambicioso de la historia. Declaraba la presidenta de la Comisión. Países ricos como Alemania, Países Bajos ya han venido rechazando, ¿no?, el reparto de cifras por considerarlo demasiado ambicioso. El canciller alemán ha llegado a decir que hay que hacer más con el dinero que ya se tiene, y luego algunos líderes del Parlamento Europeo criticando, ¿no?, que presupuesto tenga una lógica militar antes que solidaria, un reflejo más de una Europa de la guerra, que en su pasado presupuesto, pues lo recordamos, ¿no? Vivió en ese periodo una pandemia mundial, diferentes catástrofes naturales, el estallido de la guerra en Ucrania y muchos imprevistos más. La Fundación para el Avance de la Libertad, en colaboración con la Red Europea Epicenter, ha presentado su estudio Marco Financiero Alternativo para la Unión Europea, y de él hablamos ahora con Bosco Aspe, economista jefe de la Fundación. Bosco, ¿qué tal todo? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Comentáis en el estudio que Europa afronta retos reales, que necesita un presupuesto más claro, más enfocado y más responsable, no simplemente más grande. Aquí, Bosco, el tamaño no lo es todo. Claro, sí, exactamente, el tamaño no lo es todo, y de hecho el tamaño puede ser hasta perjudicial, ¿no? Porque muchos de los problemas reales que estamos identificando, muchos son causados pues por la carga fiscal asfixiante que tenemos en Europa, pero bueno, efectivamente no es una cuestión de cantidad, sino de a dónde se dirige el gasto. Y en el informe ponemos unos criterios muy claros, y es que queremos recuperar el debate sobre cuál es el propósito de la Unión Europea, ¿no?, para saber en qué hay que gastar. Y bueno, hay muchísimas partidas que no entrarían en ese criterio. Hay que filtrar, ¿no?, con esos retos preocupantes que afronta Europa, retos reales. Hablábamos un día sí, un día también, lo mencionáis también, esa crisis de competitividad, ese entorno de crecimiento débil. Qué decir de las tensiones energéticas, a mayores exigencias de defensa, presión fiscal creciente. Aquí, Bosco, lo estratégico, lo funcional, lo finalista debe estar por encima de lo cuantitativo, la cantidad. Claro, o sea, la cantidad se decide después de lo finalista. O sea, después de cuando ya hemos decidido en qué vamos a gastar el dinero, decidimos cuánto, ¿no? Entonces, claro, en lo que queremos gastar es en proteger el mercado único europeo, que sería en las fronteras y en proteger el espacio Schengen, ¿no?, porque necesitamos tener un criterio común, y también en acordar una política comercial común con el exterior. Todo el gasto extra, aparte de sería algo, pues eso, extraordinario y que no es necesariamente necesario. ¿Dónde habría que concentrar, por tanto, Bosco, la parte más importante del presupuesto? Pues la parte más importante serían en total aproximadamente unos 230-250.000 millones, en sentido estricto, si respetamos el test de principios del que hablamos en el informe, ¿no?, donde hay que preguntarse si este gasto pertenece o no a la Unión Europea, y luego si se merece, digamos, una partida de gasto. Entonces, sí, o sea, lo que nos queda son unos 230-250 millones de euros en fronteras y en política comercial. Cuando dices del gasto que pertenece a la Unión Europea, ¿es que hay colusión con los gastos de los Estados? ¿Hay colusión? Sí. Bueno, claro, hay mucho gasto que está, que digamos, pertenece, o las competencias deberían ser nacionales puramente, y el gasto debería ser único desde el punto de vista nacional o incluso regional, pero está cedido a la Unión Europea y en muchos casos duplicado. El problema de las duplicidades, ¿no? Difícil, por tanto, para partidos proponer, defender recortes en política agrícola común. Todo eso está en los orígenes fundacionales de la Unión,
los fondos de cohesión, ¿cómo quedarían estas partidas, según vuestra propuesta? Sí. Según la propuesta inicial que hemos hecho, que sería para el próximo marco financiero plurianual, la rebaja total del presupuesto sería de unos 250.000 millones de euros, que es algo muy moderado, ¿vale?, comparado con lo que la aplicación del test estricto exigiría. Pero bueno, efectivamente es una propuesta realista, porque es verdad que políticamente resulta imposible, ¿no?, acabar con estas partidas como la cohesión o la PAC, porque hay mucha gente que depende de ello, por supuesto, pero es algo transicional y lo que defendemos no es necesariamente que se acabe, o digamos, eliminar el gasto en general, sino eliminarlo del presupuesto europeo. Luego, si cada gobierno nacional decide gastar o en dar subvenciones al sector agrícola, por ejemplo, pues no habría ningún problema. Pero el problema es cuando lo decide la Unión Europea. Porque apoyar esas políticas desde Bruselas suponen en segunda, en tercera, en cuarta derivada pérdida de competitividad. Competitividad es lo que aspiramos a ganar. En Europa Claro. es uno de nuestros grandes déficits. Efectivamente, ese es el principal motivo también porque consideramos que todas estas partidas deberían ser competencia nacional pura. Y también incluso ¿no?, promovemos que, bueno, o proponemos que se haga a nivel regional para fomentar esta dinámica de competencia entre jurisdicciones, ¿no? Y que pues podamos crecer económicamente, que es Está, Bosco, el problema de los gastos. Hay problemas también en el otro lado, en la financiación, en los ingresos. Hay novedades y sobre todo en lo tocante a empresas. A muchos se está debatiendo de apretar más la tuerca en cuanto a impuestos, a tasas, a las grandes tecnológicas. Sí. Ahí va a haber choque, ¿lo hay ahora mismo en Bruselas? Sí, efectivamente. O sea, se están proponiendo ahora 5 nuevos recursos propios que funcionan básicamente como impuestos, algo que antes era irrelevante, digamos, en la financiación del presupuesto europeo, con la excusa, digamos, de financiar la partida de, bueno, la deuda de Next Generation, pero bueno, seguramente van a ser permanentes, y uno de ellos es efectivamente el core, que actúa como un impuesto de sociedades a nivel europeo, y es un impuesto a las empresas que facturen más de 100 millones al año, ¿vale? Lo cual, pues si queremos fomentar el crecimiento, me parece, ¿no?, la mejor idea. España, lo dedicáis también a estudio. ¿Cómo nos situamos aquí? ¿Cómo salimos en la foto? ¿Pagamos precio por ser ese alumno aventajado, haberlo hecho bien en crecimiento económico? ¿Ha muerto nuestro papel tradicional de receptor disciplinado a lo que venga de Bruselas? Bueno, es verdad que ahora parece que estamos siendo penalizados porque somos contribuyentes netos al presupuesto de la Unión Europea desde hace casi 10 años, pero bueno, también es verdad que hemos estado siendo pues receptores netos durante décadas, ¿no? Claro, el problema realmente es que no está bajando el gasto, ¿no? Entonces, el papel que me decías, ¿no?, de receptor disciplinado, sí que es verdad que lo hemos abandonado a nivel contable, pero a nivel de posición no parece que España esté tomando una posición como la toma Alemania o como la toma Países Bajos, por ejemplo, más negociadora, ¿no?, de revisar el gasto e intentar pues eso, definir concretamente hacia dónde se dirige. La Europa de la periferia y la Europa core. Con las ampliaciones, España se situará más cerca a ese núcleo, a Francia, Alemania, Países Bajos. Sí. ¿En nuestras demandas o en nuestras necesidades? Claro, pues parece que sí, efectivamente. Pues leeremos con detenimiento. Oye, bienvenidos sean todos estos estudios, este documento que habéis firmado junto a Epicenter. Sois la Fundación para el Avance de la Libertad, y reflexiones muy valiosas, ¿no?, sobre este marco financiero alternativo para la Unión Europea, y del que hemos hablado con Bosco Aspe, economista jefe de la Fundación. Un gusto, un placer, Bosco. Muchas gracias. Hasta la próxima.